dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a... La estructura interna de los materiales. Bueno, hoy estamos aquí para explicaros de una manera diferente y divertida la estructura interna de la materia, y no como esas explicaciones tan coñazos con las que nos quedamos dormidos en clase. En fin, comenzamos. Primero vamos a explicar todos los modelos atómicos que fueron apareciendo a lo largo de la historia. El tema lo podemos empezar con los pensamientos preatomistas, es decir, anteriormente a que el humano tendría concepción sobre la definición del átomo y sus partes. El principal protagonista de este movimiento se podría considerar Empédocles, de la antigua Grecia, nacido en Sicilia en el año 495 a.C. Este decía que la materia se formaba a partir de 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra. Este pensamiento estaba basado principalmente en mitos religiosos y no en experimentos científicos. La siguiente teoría en venir sería la de John Dalton, científico inglés nacido en el año 1844. Este defendía que la materia estaba formado por átomos indivisibles, independientes e inalterables, y que aquellos ni se podían crear ni destruir, que solo se redistribuyen. El siguiente y el primero realmente en fundar un modelo realmente atómico es J. Thomson, que era un científico inglés nacido en el año 1940. Los postulados de su modelo decían que el átomo era una esfera de carga positiva que incluía encajados tantos electrones que fuese necesario para neutralizarla. También explicaba lógicamente la existencia de los iones. Esto suena todo muy bonito, pero ¿qué es realmente el átomo y cuál es su tamaño? En un alfiler se estima que hay 5 billones de átomos y en un pelo humano aproximadamente 500.000 de átomos. Pero espera, es decir, ¿que en este alfiler hay 5 billones de átomos? Sí, con B, billón, que cuenta con un total de 12 ceros. Pero podemos hacer una analogía aún más sorprendente, en un lugar que solemos frecuentar. En un campo de fútbol, si colocamos un guisante en el punto centro del campo, esto es el núcleo del átomo, y cada silla de la grada en el que nos sentamos se considera un electrón. Y el resto del espacio es espacio vacío. Bueno, dejemos eso al lado, vamos a seguir con nuestros modelos atómicos. El modelo atómico de Rutherford es el siguiente, postulado por Ernest Rutherford, científico nacido en el año 1937, y es de, bueno, probablemente ya lo adivinarás, otra vez, del Reino Unido. Este defendía que la materia estaba prácticamente hueca, o mejor dicho, casi en su totalidad, como hemos visto con nuestra analogía del campo de fútbol. También consiguió explicar la existencia de ciertas partículas neutras que evitaban la inestabilidad. Ahora era el turno de Niels Bohr con su modelo atómico. Era un científico nacido en el año 1962 y por supuesto también nacido en el Reino Unido. ¡Ay! ¡Mentira! No, este no. ¿Se habrán equivocado? Pues no, era de Dinamarca. Este amplió el modelo atómico de Rutherford explicando la existencia de ciertos niveles energéticos, que resolvió los problemas de Rutherford.
La siguiente teoría dio un giro bastante pronunciado, abandonando la concepción de electrones que se tenía hasta ahora. Era el modelo atómico de Schrödinger, científico austriaco nacido en el año 1961. Pues como hemos dicho antes, se abandona completamente la concepción de electrones como partículas diminutas, sino que ya se cree que es una función de onda, en la que se puede calcular por porcentaje la presencia en una región determinada del espacio. Este modelo es el más actual y el más aceptado por la cultura científica, pero solo es cuestión de tiempo que sea modificada. Hace mucho tiempo, más bien nunca, una hora, no está en ninguna parte. ¿Cuándo? Nunca. Tiene sentido, ¿verdad? No ha estado en ninguna parte en ningún momento. Por eso ha estado en todas partes. Estaba tan en todas partes que no necesitabas las partes. Necesitabas un cuándo. Y de todo es esto. Olvídalo. Quiero ser algo. Ir a algún sitio. Hacer algo. Quiero que las cosas cambien. Quiero inventar el espacio y el tiempo. Que es posible. Porque todo está aquí y probablemente ya haya pasado. Pero es que no sé cuándo empezar. Y justo ahí empezó. Creo que hay un universo What's it ahora. made of? Eso es una cosa, en un lugar. ¿No te gusta? Prueba en otro lugar, en otro tiempo. Intentar quedaros juntos porque el mundo se va a hacer más grande y más vacío. Está vacío y está a tropecientos millones de grados. Buena noticia. Los cuales están felizmente casados en grupos de tres, protones o neutrones. Algo más flotando por ahí que quiere unirse, pero aún no puede porque... Buena noticia. Y neutrones están felizmente casados entre sí. Buena noticia. Los electrones se han unido por fin. Felicidades, ahora el mundo es un puñado de gas, pero se junta cada vez más. Y se junta cada vez más. Se junta cada vez. Vamos de crear mucha mierda nueva. Ya se queman y mueren. Otras estrellas se queman y mueren con pasión. Y crean unas mierdas todavía más guapas. Pero espera, espera. ¿Esto qué es? ¿No estábamos en tecnología industrial? Yo diría que esto es física y química, ¿no? ¿O no? Pues todas las ciencias están muy interrelacionadas. Pues en el caso de nuestro trabajo necesitaremos tener en cuenta estos conocimientos para poder entender los diferentes temas que vamos a dar posteriormente.
Ahora nos vamos a centrar en los metales. Podríamos definir metales como los elementos químicos capaces de conducir la electricidad y el calor. Tienen un brillo característico y que, a excepción del mercurio, son sólidos a temperatura ambiente. Es muy común que la gente confunda los conceptos de metal, hierro y acero. Metal es un nombre genérico, es como si decimos madera. Hierro, si es un elemento, es como decir pino, que es un tipo de madera. Y el acero es una aleación de hierro y carbono. Cuando un metal puro se enfría gradualmente y constantemente, se llega a la temperatura de equilibrio transformándose en dos fases. Una primera fase de nucleación y una segunda fase de crecimiento. La fase de nucleación, los átomos se unen formando redes cristalinas. Para el caso del hierro, que es BCC, al quitar energía se van uniendo los átomos formando pequeñas estructuras, que serían los núcleos, y a partir de ellas se forman otras nuevas. La segunda fase, la de crecimiento, dependiendo de su velocidad, diferenciamos dos tipos, velocidad de enfriamiento muy lenta y velocidad de enfriamiento rápida. En la velocidad de enfriamiento lenta, a medida que baja la temperatura, se irán uniendo átomos creando núcleos originales. Se irán haciendo mayores y cuando la masa se solidifique, tendremos núcleos de gran tamaño formando granos. Y la velocidad de enfriamiento rápida forma núcleos pequeños unidos entre sí. Vale, hacemos un pequeño parón. Lo siento si está resultando un poco pesado el vídeo, pero esto es lo que hay. Seguro que seguís riendo al acordaros de cuando pregunté en clase qué punto era el más chungo. Y justo después que pasó... Sí, correcto, que me tocó el 4. Dicho esto, continuamos. Cuando una masa de hierro se enfría lentamente, detectamos distintas transformaciones. A los 1538 grados, el hierro se solidifica formando una estructura BCC o hierro delta. A los 1394 grados, su masa cambia su estructura teniendo una red FCC o comúnmente llamada hierro gamma. Y a los 910 grados, el hierro gamma se transforma en ferrita o hierro alfa. ¿Por qué debemos refinar o disminuir el tamaño de los granos de un metal? Vale, en los metales es preferible el tamaño de un grano pequeño que uno grande, ya que los metales de grano pequeño tienen mayor resistencia, mayor dureza y se distorsionan menos. ¿Cómo tratamos estos metales para obtener la estructura granular que queremos? Pues para ello utilizamos distintos procesos: los tratamientos térmicos, los tratamientos termoquímicos y el agregado de aleantes. En los tratamientos térmicos, este tipo de procesos consisten en el calentamiento y el enfriamiento de un metal en su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. Ahora podríamos tirarnos el rollo y deciros todos los tipos que se incluyen dentro de los tratamientos térmicos, pero como es un vídeo informativo y no es necesario entrar en detalles, pues pasando. En los tratamientos termoquímicos es un tratamiento que además de cambios de estructura también se producen cambios en la composición química de la capa superficial. Y los agregados de aleantes, son agregados a un metal en cantidades determinadas para lograr las características deseadas de un metal. Una aleación es una combinación de propiedades metálicas que está compuesta de dos o más elementos metálicos sólidos. Podemos distinguir dos tipos de aleaciones: las aleaciones ferrosas y las aleaciones no ferrosas. Las primeras sí contienen hierro y las segundas pues no contienen hierro. Algunas de las aleaciones más comunes que podemos encontrar en nuestro día a día son el acero, el bronce, el oro blanco y por último la alpaca. ¿Para qué utilizamos los metales? Bueno, por ejemplo, el aluminio es uno de los más usados y se usa sobre todo en los empaquetados de productos alimenticios como las latas o refrescos. El cromo, el hierro y cobre
son los más usados para la construcción de edificaciones y producción de material eléctrico, como por ejemplo cables. El níquel, zinc, titanio y magnesio son metales muy usados para hacer diferentes aleaciones para su uso en construcción e industria. Por cierto, os estáis quedando loquísimos con mis dibujos ahí, mira qué industria. Ojo al humito, por favor. Bueno, y el acero inoxidable pues se usa con fines decorativos y debido a su resistencia a la oxidación pues destacan las ollas y las cacerolas. Eso es todo, amigos.